Este día les voy a compartir 2 ideas de peinados bonitas, fáciles y muy prácticas. Así que si tú buscabas ideas para inspirarte, estas ideas te van a encantar. Y por esta parte voy a sacar una sección en estilo de triángulo. También la vamos a definir muy bien de la parte de atrás, esto en dirección de la oreja. Así que nuevamente lo que vamos a hacer es trazar esa línea en forma de V. Como pueden ver, quedó como en forma de triángulo. Así que una vez todo esto listo, recuerden amarrar muy bien todo el cabello de la parte de atrás para trabajar muy bien y que no se nos vayan a mezclar cabellitos que no queremos involucrar. Esta sección la voy a dividir en 4 partes, así que vamos a comenzar con esta parte y vamos a amarrar nuestra gomita elástica y así sucesivamente, hermosas, lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de atrás, pero con el método amarrando colita con colita. Recuerden también que es muy importante estilizar muy bien el mechón antes de amarrar nuestras gomas elásticas. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a sacar otra sección igual en forma de V. Como pueden ver, estas secciones terminan en nada en la parte del frente. Vamos a terminar aquí como en puntita. Así que una vez listo, nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a amarrar 4 gomitas elásticas en todo este mechón, amarrando colita con colita y tratando siempre, chicas, que estas secciones salgan igual. Vamos a sacar las 4 secciones igual. Y listo, vamos a continuar con la siguiente parte. Nuevamente hacemos lo mismo, una sección en forma de V y la vamos a dividir en 4. Esto más o menos viene quedando como una red, una telaraña, algo así, chicas. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a amarrar nuestras 4 gomitas elásticas y así lo vamos a hacer hasta agregar toda esta parte, todo este mechón. Ahora vamos a pasar a la última parte y lo que voy a hacer aquí, voy a sacar este mechoncito porque como en esta parte no hay mucho cabello, entonces vamos a sacar una sección para comenzar un poquito más atrás donde hay más cabello y que quede más definido. Pero en conclusión vamos a hacer exactamente lo mismo. Y listo, chicas, este peinado viene quedando así tal cual. No solamente lo puedes utilizar así, lo puedes utilizar con ondas. Si tu cabello es colocho natural, también te va a quedar precioso. Solo recuerda que para cada peinado hay que estilizar y preparar muy bien nuestro cabello para que el peinado quede bien bonito. Vamos a pasar a la siguiente idea, siempre con cabello suelto. Para este vamos a comenzar con un partido en el centro, bien definido, bien bonito. Ahora vamos a la parte de atrás, vamos a seleccionar toda esa parte y vamos a hacer siempre una sección en forma de V. Como puedes ver, estoy tomando como referencia la misma sección que sacamos para que queden iguales y no nos vayan a quedar una más atrás o otra más adelante. Y vamos a pasar nuevamente a la primera sección. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a partir en 2, pero esta sección va a ser un poquito más delgadita. Esta sección más grande, esta la vamos a pulir, la vamos a tallar muy bien y amarramos nuestra goma elástica. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a dividir en 4 partes y vamos a comenzar amarrando con el método colita con colita, sacando estas 4 secciones más o menos igual. Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, que quede bien bonito y así amarramos colita con colita. Y listo, chicas, tenemos ya nuestra primera parte, así que vamos a hacer exactamente lo mismo a este otro lado. Como puedes ver, aquí ya tengo mi sección en forma de V y ya estamos sacando las secciones que van de 4 amarrando colita con colita. Esto lo puedes hacer si tienes tu cabello mediano, si lo tienes largo, incluso creo que si tienes tu cabello corto, este peinado te va a encantar y te va a quedar perfecto porque, como te puedes dar cuenta, únicamente va en la parte de arriba, lo cual indica que si tienes tu cabello corto, aquí no hay problema, te va a quedar
precioso. Así que una vez tenemos todo esto listo, lo que vamos a hacer con los mechones, vamos a hacer una trencita de 3 cabos y esto a cada lado. Este procedimiento yo lo hago para hacer esos enrolladitos que queden bien bonitos, que no se muevan de su lugar, ya que mi cabello es demasiado largo, entonces si lo enrollo normalmente a veces no me duran para nada. Pero en sí creo que también es una estrategia que si tienes tu cabello mediano te va a quedar muy bonito y no vas a batallar con esos cabellos que se quieren salir de su lugar. Así que este sería el resultado de este peinado. Como puedes ver, es una idea muy bonita, muy práctica. También hay que tener en cuenta que entre más practicas vas agarrando más habilidades en tus peinados y los haces más rápidos. Así que hermosas, estos fueron los 2 peinados de este día. Espero que les hayan encantado, pero que principalmente les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas.